En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 3, hay un texto que es muy conocido, pero que tiene una importancia grande, sobre todo en el aliento que cada uno de nosotros necesitamos. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida de fe trae siempre aparejado conflicto. Jesús mismo lo anunció cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. No importa de dónde proceda el motivo que aflige, en algún momento será nuestra experiencia. Estas dificultades pueden hacernos flaquear en la vida de fe. La aflicción produce siempre un estado subjetivo. No es la objetividad del que habla de sufrimiento, sino la subjetividad de quien padece el problema. Por eso el versículo nos llama para que, si estamos en dificultades, tengamos una reflexión personal, de manera que, dejando de considerarnos a nosotros mismos, centremos nuestra atención en Jesús. La Escritura nos enseña a reflexionar en el tiempo de la prueba, como leemos, por ejemplo, en Eclesiastés, cuando dice: en el día de la adversidad, considera. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 14. La primera consideración nos llevará a buscar la comprensión para entender el propósito de la prueba y ver que en cualquier circunstancia la mano amorosa del Padre, por medio de la aflicción, perfecciona nuestra vida para hacerla consistente y más valiosa que el oro puro. Un segundo aspecto de la reflexión nos recordará que Dios permitió que su propio Hijo pasara por esa condición, por el conflicto, perfeccionándolo para ser el Salvador que necesitábamos, haciéndonos ver que el Señor sufrió, pero lo hizo con paciencia. El término tiene que ver con ser capaz de estar firme bajo el peso de la aflicción. Desde el principio de su historia sufrió a manos de los pecadores una continua contradicción. Estas palabras tienen que ver con hablar mal de otro. Su vida fue santísima, sin embargo, le acusaron de endemoniado. Juan capítulo 7, versículo 20. Su condena a muerte fue el resultado de la unión de los impíos contra él. Hechos 4, 27. Al considerar el ejemplo de Jesús, se alcanza el estímulo necesario para mantenerse firme en la fe, perseverando sin inquietud bajo la prueba, sin importar la intensidad que alcance. El desaliento supera con el ejemplo del Señor, de modo que el ánimo no se cansa hasta desmayar. De ahí la importancia de que tengamos nuestra vista fija en Él. No se trata de un ruego, sino de una demanda. No es una súplica a la fidelidad, sino un mandamiento a ser fieles. El ser fiel hasta la muerte no significa ser fiel hasta que se muera, sino serlo aunque se tenga que morir. En medio del intenso conflicto de la vida del Salvador, expresaba su determinación diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La vista del Señor estaba puesta en el resultado que iba a alcanzarse con su sufrimiento, y la fe nos vincula a nosotros con Él y nos permite experimentar su vida, porque podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un creyente fiel no estima su vida como preciosa para sí mismo, sino como objetivo para cumplir lo que el Señor determinó para él. Necesito levantar ahora mis ojos y ver a Jesús. El conflicto en mi vida puede ser intenso, pero debo sobrellevarlo con paciencia, como hizo mi Señor. Ninguna prueba mía es comparable a las suyas. Además, oigo su voz que me dice: no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas.